¿Qué es el éxito? ¿Es importante? Nuestra sociedad le da una importancia quizá demasiado grande al éxito. O eres exitoso o eres un fracasado. O ganas o pierdes. Los deportes se describen en base a victorias versus fracasos. Tantos juegos ganados versus juegos perdidos. Los logros del equipo o del jugador se representan con estadísticas. El lanzador, 10 juegos ganados, 3 juegos perdidos. El boxeador, 20 peleas ganadas, 5 perdidas. Tantos batazos, tantos ponches, tantos puntos, tantos goles, victorias y derrotas. ¿Será esta una manera válida de evaluar nuestra vida? Las personas pueden formar un concepto de otros en base a los símbolos externos que se ven en el éxito de los seres humanos. Las posiciones, el escaño social, la medida de influencia que se ejerce sobre otros, todo esto genera un concepto de la persona en la sociedad. Pero viene la gran pregunta, ¿qué en cuanto a la vida espiritual? ¿Habrá una manera de clasificar los logros del alma? ¿O habremos de ignorar impunemente un área tan importante de la vida? ¿De dónde proviene la verdadera victoria de una persona que dice que cree en Dios? O más allá, que dice que es un creyente. En el libro de Jeremías, capítulo 17, versículos 5, 7 y 8, el Señor nos dice: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón o mujer que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será árbol plantado junto a aguas, que junto a la corriente echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. La Biblia nos dice aquí y en otros lugares que la persona victoriosa es aquella que obtiene el éxito y los logros cuando Dios es la base de su vida. El Nuevo Testamento nos trae las palabras de San Pablo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8, del 34 al 39, añade que somos vencedores por medio de aquel que nos amó, y que nada nos puede separar del amor y de la verdad de Cristo. La victoria del creyente entonces toma un giro diferente del de los éxitos comunes. Un texto en particular provee una perspectiva clave. San Mateo 6:33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Aunque los éxitos de la fe muchas veces se ven notorios y el creyente puede vencer tendencias que antes lo esclavizaban, gracias al poder de Dios que hay en él. En el fondo se trata de logros internos en la vida de un ser humano. El creyente internaliza nuevos pensamientos, nuevos propósitos. Al estudiar las Sagradas Escrituras y captar los principios del reino de Dios, cambian sus prioridades y su forma de juzgar su éxito personal. Según cambian los pensamientos, así cambia la persona. San Pablo nos ofrece esta recomendación en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo o a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El éxito espiritual no se mide en base a los logros ajenos. Las comparaciones no valen mucho, pues en realidad no se trata de una competencia, ni siquiera con uno mismo. No se mide en bases de talentos heredados ni cultivados. Dios provee tanto la motivación como el poder
para ver si son buenos. Filipenses 2:13 nos dice, no se basa en nuestras obras, sino que se debe totalmente a la iniciativa de Dios. Lo único que hace el ser humano es creer y colocar sus manos y su vida en el poder del Creador. Yo soy la vid, dijo Jesús, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y escucha el final de esta meditación, de este pensamiento. Porque sin mí nada podéis hacer. Amén. Esto es el verdadero éxito en los logros internos de un verdadero cristiano o un verdadero hijo de Dios que vive en este mundo. Somos el remanente adventista. Es un inmenso privilegio poder nuevamente encontrarnos con usted y poder compartir con las personas que nos ven y nos escuchan a través de estos medios las verdades importantes, relevantes, las noticias celestiales, para que usted pueda estar al tanto de lo que la eternidad está movilizando en el planeta, para que llegue un momento culminante donde Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra. Y gracias, y que Dios le pueda bendecir en esta hora, usted apreciado oyente, apreciada ama de casa que nos permite llegar a su hogar, a los que trabajan en oficinas, a los que andan tal vez en algunas otras ocupaciones y que se detienen a vernos también a través de los medios de comunicación, las redes, y puedan estar con nosotros a través de este ministerio, cuyo fin es que usted pueda comprometerse, no con nosotros, no con cuatro paredes de una iglesia. Todo es importante porque somos medios, pero que usted pueda comprometerse con Dios y con su palabra, y que pueda entender lo que el Señor Jesucristo, que será el único que le pueda dar la eternidad, usted pueda comprometerse con Él y que Él sea su guía, su ejemplo y su modelo para su vida mientras Dios le permita o nos permita estar en este mundo. En forma especial a todas las personas que nos siguen, a los que nos mantienen en oración, a los que nos dan el privilegio, nos llaman constantemente para que estemos orando, y a todos nuestros amigos y hermanos en todo Costa Rica y fuera de Costa Rica que se comunican con nosotros, y a los que especialmente en el caso mío, hay veces me los encuentro en la calle, no los conozco, me saludan, pero que Dios pueda bendecirles. Gracias por mantenerse escuchando el mensaje que Dios tiene en este tiempo. También no quisiera dejar afuera a todos los que con sus donativos están colaborando con este ministerio. Que Dios pueda multiplicarle, porque el dinero que usted aporta aquí es únicamente, se invierte en la predicación del Evangelio. Cada centavo que llega a nuestras manos es dedicado a la predicación del Evangelio para que el ser humano pueda alcanzar la salvación. Ese es nuestro trabajo, y usted es colaborador, porque mientras usted está durmiendo, mientras usted está en su trabajo, nosotros en nuestros programas, la gente entra en redes sociales y ahí mira nuestros programas, entonces usted está colaborando con la predicación del Evangelio. Es un inmenso privilegio que usted pueda ser copartícipe de este ministerio. Que Dios le pueda bendecir, y también un abrazo especial a todos nuestros hermanos que nos ayudan en cabina, a toda la familia de Andy, el hermano Freddy, el hermano Walter y sus familias. Que Dios pueda bendecirles, y a usted, oyente que nos escucha y nos ve a través de las redes y a través de esta emisora. Como es nuestra costumbre, vamos a elevar una oración al que es el dueño de todo el universo y al que permite todas estas cosas que suceden en el ámbito espiritual, para que usted y yo, como leímos en el pensamiento, podamos alcanzar éxito y logros internos en nuestra vida espiritual. Y de ahí vendrá todo lo demás, según San Mateo 6:33, dijimos en el pensamiento. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial y eterno, Señor, cuán agradecidos estamos por todas tus bendiciones, por la vida que nos das, por la salud, el abrigo, el alimento, el techo, por las personas que se relacionan diariamente en nuestra vida, tanto las que nos sirven como las que podemos servirles, Señor. Gracias por la inmensa oportunidad que nos da nuevamente de poder, oh Dios, estar
comunicando, transmitiendo lo que ya fue establecido en este libro sagrado, la Biblia, que es tu palabra. Eso es, la Biblia es tu palabra. Eres tú a través de lo que está escrito hablando a la conciencia, al corazón, a la mente del ser humano, para que, Señor, el ser humano pueda conocer tu voluntad en todas las áreas de nuestra vida, física, espiritual y mental. Por lo tanto, Señor, rogamos que la presencia suya, Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, Señor, pueda estar nuevamente, Señor, a través de estos medios de comunicación, y que puedas utilizarme a mí, Señor, y que puedas grabar en la mente y en el corazón de cada oyente, Señor, las verdades relevantes e importantes que necesitamos entender en un tiempo donde hay, Señor, tanto engaño, tanta mentira, tanta falsificación, tantos sofismas, Señor, donde el ser humano, Señor, se ha ido alejando en una forma descuidada e indiferente de las verdades de este libro sagrado. Bendice a todos nuestros amigos y amigas que nos están siguiendo, y también, Señor, gracias porque todavía podemos unirnos a todas las personas que en diferentes países y en diferentes lugares están trabajando en la predicación del Evangelio y avisándole al mundo que Jesucristo pronto regresará por segunda vez a la tierra. Es parte de nuestro pedido de oración en esta hora, y también, Señor, queremos orar por las personas que han pedido oración por asuntos económicos, asuntos de salud, asuntos de hogar, asuntos de familia, una cantidad de situaciones que estamos enfrentando. Señor, queremos en esta hora que tú atiendas según tu misericordia, e inclines tu oído a cada petición, Señor, que ha sido traída aquí a este programa, y especialmente al programa de los martes de oración, y sea, Señor, dentro de tu misericordia puedas contestar la necesidad de aquel hijo o hija tuya que con fe, Señor, está pidiendo, para que puedas ayudarle y también él pueda, Señor, entregar su vida y entender que en este mundo sin ti no somos nada, Padre Celestial. Bendícenos en esta hora, y gracias, Señor, por esta oración, la cual te la pedimos humildemente en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, vamos directamente a la Biblia, San Lucas capítulo 17, el Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos 26 y 27. Dice la palabra de Dios lo siguiente: como fue en los días de Noé, así también será, y eso hemos hablado mucho, en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Eso dice la palabra de Dios. Queremos recalcar ahí es el casarse y darse en casamiento. Bueno, estamos viviendo en un mundo donde tristemente tenemos que decir, lo hemos mencionado ya más de una vez, y ahora las parejas lo que hacen es juntarse. El que una pareja se conozca a la noche a la mañana y vayan a practicar la fornicación, el adulterio, ya es casi normal en este mundo. Ya no se le ve, la persona ha perdido de vista que está violentando un mandamiento de la ley de Dios, y que al violentar ese mandamiento y al persistir en ese pecado, se está inhabilitando para entrar a la eternidad. Y el ser humano ha perdido esa conciencia de entender eso. Y no hay temor, no hay ese principio en la persona de saber de que eso es un pecado a la vista de Dios. Y tanto hombres como mujeres están cayendo por multitudes en este tipo de pecado. Y en cuanto al matrimonio, tenemos que decir que tristemente pues escasean ahora las bodas, porque estamos mencionando que las personas que hacen es juntarse, probar, a ver qué sucede, ¿verdad? Y hay muchos matrimonios, yo conozco muchos matrimonios que les he preguntado, ¿y cuántos años tienen de casados? Porque tienen hijos grandes. No, don Alfredo, hermano Garita, nunca nos hemos casado. Vivimos, pero nunca nos hemos casado. Ay, yo todo contento les digo, ¿y cuándo? ¿Por qué no planeamos? No, me dicen, nosotros no queremos, yo no quiero casarme, prefiero vivir así. Oiga, ¿cómo habla el ser humano en una forma tan tranquila, tan normal?
Y yo le he dicho a la persona cuando me permite, le digo, mire, y usted no piensa que usted muere mañana, usted muere en adulterio. Y si muere en adulterio, usted se pierde. Y usted no ha pensado el ejemplo que usted le está dando a sus hijos. ¿No ha pensado en eso? Y la persona se queda así asustada y cambian el tema. Nosotros como el remanente adventista estamos tratando de poder ayudarle al ser humano para que se ubique, para que sepa que tiene un creador y que tiene obligaciones morales en su vida, responsabilidades. Ahora, en el libro de Hebreos también hemos mencionado que en el capítulo 1, el libro de Hebreos, el capítulo número 1, la Escritura nos dice lo siguiente. Hebreos 1, versículo 1 y 2, dice la Escritura: Dios, habiendo hablado cualquier cantidad en todas las épocas, Dios habiendo hablado muchas veces, Hebreos 1:1, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí entramos en algo importante. Dice que son los padres a los cuales generalmente Dios le ha hablado, al padre, al cabeza de familia. Sobre el padre está la responsabilidad de conducir el hogar, la familia, por el camino recto. Y aquí déjeme decirle algo muy importante. Ningún hijo pidió venir al mundo. En algún momento de la historia de una pareja, en X cómputo del tiempo, a través de todas las edades, la pareja, ya sea por pecado, por placer o dentro de un matrimonio ordenado, tomaron la decisión de procrear y traer hijos al mundo. Los padres y las madres son responsables de los hijos a la vista de Dios. Y dentro de esta responsabilidad, dentro de esta maternidad, le toca a la pareja o al que lo hizo fuera del matrimonio pensar seriamente de que tiene que ayudarle a ese niño o esa niña para darle lo básico, lo necesario, para que cuando tenga la edad suficiente ya él pueda sostenerse en un mundo lleno de complicación y de pecado. Y déjame decirte que si en un tiempo pasado no nos fue fácil a nosotros, tal vez no fue tan difícil para nuestros abuelos, y depende de la época, de la historia que nacieron y en el lugar que nacieron, en esta época, o sea, los niños que vienen a la existencia van a enfrentar un mundo hostil, con muchas cosas cambiadas, muchas en contra de la voluntad de Dios, mucho pecado, mucha corrompición, de todo va a haber en el planeta. Entonces es cuando el padre o la madre responsable debe de redoblar esfuerzos para proteger a sus hijos, para que no se le pierdan, y déjeme decirle, también para que ellos no bajen a temprana edad a la sepultura. Entonces, esto implica que Dios ha agotado muchísimas veces a través de todos los tiempos de ayudar al ser humano, de poder habilitarlo para poder cuidarlo y para poder protegerlo. Y dentro de lo que Dios quiere para el ser humano, que es su imagen y semejanza, es que el ser humano logre alcanzar sus objetivos y metas, no solo en la parte material, sino también en la parte espiritual, porque es el plan de Dios. En la Escritura hemos venido estudiando la historia de Abraham. En el capítulo 24 del libro de Génesis hemos estado estudiando ya varios temas acerca de lo que está escrito, que nos sirve a nosotros, porque el Nuevo Testamento lo menciona, que al conocer nosotros el pasado de la Escritura, los orígenes del ser humano y toda su travesía durante más de 4,000 años, nos va a ayudar a entender por qué el mundo está como está y por qué estamos como estamos. Entonces, el ser humano ha cometido el error de depender de predicadores, de sacerdotes y de ministros que no les están enseñando la verdad completa. Entonces, el ser humano está nada más escuchando lo que le quieren decir nada más. Entonces, el ser humano es llamado a estudiar este libro y a entender, buscar por qué Dios registró todo lo que registró en el Antiguo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento nos hace el llamado de que todo esto se escribió en el Antiguo para que usted pueda saber por qué Dios muchas veces, voy a decirlo así, castigó
o ayudó o perdonó y sacó adelante al ser humano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser que tú estés viviendo o haciendo cosas que en sí creas que son correctas y a la vista de Dios estás haciendo lo que a mucha de esta gente en el Antiguo Testamento le costó no solo la pérdida física, la pérdida humana, sino también quedaron inhabilitados para entrar al reino de los cielos. Entonces es muy importante que revises todo esto y gracias nuevamente por compartir estos temas para que tú puedas ir motivándote espiritualmente y haciendo un examen interno en tu conciencia, porque esto no es conmigo ni con el remanente adventista, esto es directamente con Dios. Que tú puedas decir, sí, me he descuidado en mi éxito interno, en mi vida espiritual, en mis obligaciones que el alma me reclama para yo poder ser un ser humano que esté en armonía con Dios y con su voluntad. He descuidado esa área. Tienes que ser sincero contigo mismo. No puedes vivir engañado. Y muy peligroso es postergar una decisión que con el tiempo tal vez nunca va a llegar y no te va a alcanzar la vida. Entonces, en el libro de Génesis, el capítulo 24, los versículos del 1 al 9, dice lo siguiente: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham con todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, versículo 3, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí en esta tierra. ¿Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró en este negocio. Qué interesante, porque la escritura menciona que Abraham quería dos cosas: mandar a traer una mujer de la familia de él, de su parentela. No quería que su hijo se casara con una persona que no profesara las mismas creencias y la misma religión. Y también dentro de lo que le menciona era de que tenía que traer la mujer para que estuviera ahí, y no que Abraham se volviera a la familia, que el criado llevara al muchacho para que se fuera para allá a buscar mujer, porque también allá había mucha contaminación. Abraham había sido sacado de ahí y había mucha idolatría. Entonces Abraham estaba pensando en poder ayudar a su hijo espiritualmente para que él pudiera estar dentro del plan divino. Y recordemos que hemos hablado de que Abraham estaba bajo una promesa. Abraham sabía que Dios tenía un plan para su vida. Y aquí yo te hago una pregunta interesante en relación a Abraham, a su criado. ¿Has pensado alguna vez que Dios tiene un plan para tu vida? Dios quiere trazarlo, lo tiene trazado, pero ¿sabes cuál es ese plan? Te hago la pregunta. Abraham había llegado a la ancianidad y sabía que pronto moriría, pero aún le quedaba un acto por cumplir, que era asegurar a su descendencia el cumplimiento de la promesa. Isaac era el que Dios había designado para sucederle como depositario de la ley de Dios y padre del pueblo escogido, pero todavía era soltero. Los habitantes de Canaán estaban entregados a la idolatría, y Dios, sabiendo que tales uniones conducirían a la apostasía, había prohibido el matrimonio entre ellos y su pueblo. El patriarca temía el efecto de las corruptoras influencias que rodeaban a su hijo. La fe habitual de Abraham en Dios y su misión a la voluntad divina se reflejaban en el carácter de Isaac. El dicho es, hijo de tigre debe de salir pintado. Es un dicho que se utiliza en nuestros abuelos.
Dice, pero el joven era de afectos profundos y de naturaleza benigna y condescendiente. Mucho cuidado, condescendiente. Si se unía con una mujer que no temiera a Dios, se vería en peligro de sacrificar sus principios en aras de la armonía, que eso es lo que está pasando en muchísimos hogares, que por cuidar el hogar han dejado la verdad y a Dios, porque quieren estar bien con la sociedad y bien con la familia. Entonces sacrificaron los principios del evangelio. Para Abraham, elegir esposa para su hijo era un asunto de suma importancia y anhelaba que su hijo se casara con alguien que no lo apartara de Dios. En los tiempos antiguos, los compromisos matrimoniales eran hechos generalmente por los padres, y esta era también la costumbre de los que adoraban a Dios. Los hijos eran guiados por el juicio de sus padres piadosos y experimentados. Obrar de otro modo sería deshonrar a los padres y hasta haber cometido un gran delito. Óigame, yo estudio esto, entiendo esto, y cuando veo ahora que los hijos y las hijas, o sea, al papá y a la mamá ni los toman en cuenta, andan con quien quiera, salen a la hora que quieren, meten a la casa del papá y la mamá, a los novios, a las novias, se encierran en los cuartos. Oiga, esto es terrible como está esto, es espantoso como el mundo está viviendo. Se quedan a dormir en la casa del novio, de la novia, se van fines de semana. Y hay padres que dicen, esto es un hogar cristiano. ¿Cristiano de qué? ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está lo que Dios establece? Bueno, es que la muchacha no es cristiana, pero bueno, ella es que le gusta. Condescienden con matrimonios que no sean avalados por Dios. Vamos a ir a una pausa musical muy hermosa, muy bonita, y ya continuamos. Manténgase en sintonía.
Muchas gracias por mantenerse en sintonía, que Dios le pueda bendecir y quisiéramos continuar con el tema porque todos los temas de la palabra de Dios son enriquecedores, ayudan mucho a nuestra vida y sobre todo nos capacitan para conocer más al Creador y cómo Él actuó en las diferentes familias a través de la historia. Bueno, la historia nos dice que en Génesis 24 finalmente el hombre de edad más avanzada dentro de lo que era la casa de Abraham, este mayordomo criado, Eliezer, este hombre salió y finalmente llegó al lugar, a la familia de su padre, a su parentela. Y en el versículo 10 y 11 dice Génesis 24, y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, y tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, a la hora en que salen las doncellas por el agua. ¿Quiénes salían ahí a la hora de la tarde a recoger de los pozos el agua? Las doncellas. Mire, déjeme decirle, esta palabrita doncella tiene el siguiente significado. Una doncella es aquella muchacha que no ha tenido relaciones sexuales. ¿Está escuchando? Una doncella es aquella que no ha tenido relaciones sexuales, que mantiene su virginidad, Y déjeme decirle que hay planes importantes establecidos por Dios para que el ser humano habitara este planeta. Y uno de los primeros puntos que quiero recalcar en esto era que el plan de Dios para el ser humano era el matrimonio. Estando en soltería, Dios no iba a negociar la fornicación en los muchachos o muchachas solteros, y mucho menos estaba descartado totalmente que una persona que fuera casada iba a caer en adulterio. Y en esto quiero mencionar que estamos estudiando la historia de Abraham e Israel no existía como nación. Porque hay gente y predicadores que dicen, bueno, todas esas leyes, todo eso del Antiguo Testamento era para Israel. No, aquí no estamos hablando de Israel. Estamos hablando de la historia del linaje de Adán y estamos pasando por todos los patriarcas y estamos llegando a la historia de Abraham. Todavía no existía Moisés ni el pueblo de Israel. Entonces, esto que fue escrito en la palabra de Dios, estos detalles como la palabra doncella, es una muchacha que iba a ser buscada y que se iba a casar siendo virgen, porque eso estaba dentro del plan de Dios. Abraham lo sabía, el mayordomo Eliezer lo sabía. Y a pesar de que hayan más de 2000 años de pecado, ese principio se mantenía. Y aquí déjame decirte que los dos debían de llegar juntos al matrimonio para establecer la bendición dentro del matrimonio, para que Dios juntara a la pareja. Entonces quiero decir dos cosas importantes, una que está en la Biblia y un adagio que aprendí del hermano que nos predica todos los miércoles en el Remanente Adventista, el hermano Freddy Peña. Este adagio que el hermano tiene fue el siguiente: muchas veces el hombre o la mujer dice, cuando tiene problemas con el cónyuge, le dice, Señor, esta mujer, este hombre que me diste. Y entonces desde el cielo sale una voz que dice lo siguiente: yo no te la di, tú la escogiste. Repito el adagio. ¿Por qué lo repito? Porque quiero que lo aprendas, porque yo lo aprendí y agradezco por este adagio. El hombre y la mujer se quejan con problemas en el matrimonio y muchas veces le reclaman a Dios y le dicen, Señor, la mujer que me diste. Y del cielo sale una voz que le dice, yo no te la di, tú la escogiste. Entonces, dentro de todo esto, Dios siempre ha tratado de que el ser humano entienda que hay un plan divino aún para escoger nuestra pareja y que deben de llegar tanto uno como el otro castos, vírgenes al matrimonio. Desgraciadamente, vea cómo está el mundo. Inclusive hay alguien o muchos o pocos que se atreven a decir, es que ya de eso no se encuentra ni en las iglesias que dicen ser cristianas. Entonces, qué triste es el estado que estamos llegando, porque aún dentro de lo que se llama el cristianismo, esto también está infiltrado. El diablo ha metido la cola con ese tipo de pecado en la iglesia. Entonces, además de esto, queremos decir algo muy importante, que el ser humano cuando quiere casarse,
generalmente en aquel tiempo no había problema en la parte física, porque la mayoría de seres humanos, como venían, digamos, podríamos decir, recién creados, sacaditos del horno, me imagino que todos los hombres y mujeres eran bien parecidos. En este tiempo ya la raza se ha contaminado muchísimo. Entonces ahora muchas veces, desgraciadamente, el ser humano trata de fijarse en lo físico. La gran mayoría, no hablo de todos, porque gracias a Dios hay gente que es inteligente y no se deja llevar por la parte física, porque la Biblia nos da recomendación sobre esto. Mira lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 22. Anota, subraya esto. Proverbios 11, 22. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de la razón. Qué tremendo esto. Proverbios 11, 22. Entonces, casi todas las mujeres que están en concursos, que salen medias desnudas, otras que practican la pornografía, se les aplica este versículo: ¿de qué vale la hermosura? O sea, no razonan, no entienden que Dios ve como pecado gravísimo eso. Y hay hombres que se desvelan por ese tipo de mujeres. Entonces estamos viviendo en un mundo donde desgraciadamente el ser humano anda buscando los deseos de la carne. No están buscando un hombre o una mujer espiritual. Lo que quieren es carne, la parte física. Hermano y hermana, mucho cuidado. Joven, señorita, si me estás escuchando. Aquí lo dice Proverbios 11, 22, y te doy uno más al final de Proverbios, capítulo 31, versículo 30. Proverbios 31, 30, anótalo. Dice la Escritura: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Amén. Esto es palabra de Dios. Pero ¿cuántos jóvenes y señoritas están valuando esto dentro de una iglesia? Dentro que dice, no hablemos del mundo, porque ya sabemos cómo está el mundo. Y aún así déjame decirle que Dios tiene sus hijos ahí fuera de las iglesias, que usted no los ve, pero sí guardan algunos principios. Entonces, dentro del plan de Dios no estaba la forma en que el ser humano se estaba casando, dándose en casamiento, y las barbaridades que estaban haciendo, violentando una institución como el matrimonio, y también irrespetándose como personas, practicando sexo antes y fuera del matrimonio. Esto es terrible. Todo esto está escrito en la Escritura. También tenemos que mencionar que en San Mateo capítulo 6 hay promesas para el muchacho, la muchacha fiel, como fue el caso de Isaac y de Rebeca. En el capítulo número 6 de Mateo, el versículo número 8 y el versículo 33 dice, San Mateo 6, 8. Y este versículo te lo vas a aprender fácil, porque este está antes de la oración modelo, está antes del Padre Nuestro. Cuando quieras encontrarlo, recuerda, está antes del Padre Nuestro. San Mateo 6, 8. No os hagáis pues semejantes a ellos. Y está hablando de los líderes de aquel tiempo, el sistema religioso de Cristo. Entonces Dios le dice a sus discípulos, ustedes no sean como ellos, no sean como ellos. Está señalando a los dirigentes, a su iglesia, la iglesia judía. Dice, no os hagáis como ellos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Dios a su tiempo va a mandar el compañero o la compañera que usted, joven, señorita, necesita para ser feliz el resto de su vida. Entonces ahí, usted puede, Señor, esta mujer, bueno, sí te la di, te voy a ayudar. Pero muchas veces yo no te la di. San Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Esto es palabra de Dios. Y Abraham quería mantener dentro de esto el plan divino, seguir el orden divino. Y eso es lo que debe de entender el ser humano, que hemos de buscar la senda correcta, el orden divino, para que en todas las cosas Dios nos pueda bendecir. Quiero comentar aquí que Dios a través de esto estaba bendiciendo a Abraham. El criado recibía bendición, la familia donde fue a buscarla recibía bendición, y los dos jóvenes iban a recibir bendición. Qué maravilloso cuando las personas
toman esas decisiones de poder tratar dentro de estar del plan divino. Dice que la señal de llegar al pozo ahí y ver las doncellas, Eliezer sabía que si lo atendía él y le daba los camellos, esa era la muchacha. Dice que la moza era de un muy hermoso aspecto y su presta cortesía daba testimonio de que poseía un corazón hermoso, una naturaleza activa y enérgica. Hasta aquí la mano divina había guiado a Eliezer. Después de retribuir la amabilidad de la joven dándole ricos regalos, el forastero le preguntó por su parentela. Y al enterarse que era hija de Betuel, sobrino de Abraham, entonces el hombre se inclinó y dice que delante de ella adoró a Jehová. Porque exactamente como Dios le había dicho a Abraham y Abraham le había comunicado a él, igualmente de la misma situación se estaba dando. Entonces aquí nos devolvemos para que trates de acomodar algo que hemos venido diciendo y que hemos querido que no pierdas el orden que establecemos. Dos simientes que no se unen, donde están los que siguen la trayectoria de Adán y todos sus descendientes, depositarios de la ley de Dios, de sus principios, del orden celestial, y una simiente que se revela y se opone y se levanta a través de la historia, caminan juntos, existen en el planeta que han hecho todo lo contrario. Y Abraham quería que su descendencia, en este caso Isaac, pudiera él llegar a alcanzar la promesa divina. En Génesis capítulo 24, versículo número 15, la escritura nos dice lo siguiente. Génesis 24, 15. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Y dice, y la doncella de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvió. Y entonces dice que el criado corrió hasta ella y dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua de tu cántaro. Y dice que ella no solo le dio de beber al forastero, sino que le dijo, le voy a dar a sus camellos hasta que ellos se sacien. Y entonces es importante rescatar que ella dice, sí, mi Señor. Y aquí quiero decir lo siguiente, hermano y hermana. ¿Cómo le contestan ahora a los muchachos? Con mucho gusto, para servirle, sí señor, sí señora, si necesita algo más. ¿Cómo está la juventud? Y aún dentro de los hogares. Dentro de los hogares, como padre y como madre te estás dando a respetar y enseñándole a tus hijos que te contesten como Dios dice. Esto no es como usted piensa, es como Dios dice. Cuando el muchacho, a la muchacha se le habla, el día debe decir, sí señor, sí señora, se le debe enseñar eso. Eso no se puede negociar. Porque si usted le deja que no conteste, o peor, que no haga las cosas, el día de mañana usted va a llegar a ser sometido por ellos, a sus inclinaciones y a sus gustos, y finalmente su hogar se perderá. Y usted como padre, como madre, tiene una lista anotada en un libro que está en el reino de los cielos que lo inhabilitará porque usted los trajo al mundo, pero no los educó de acuerdo al plan divino. En el caso de esta muchacha, en el caso de Isaac, dice que ellos sí estaban formados y estaban bien establecidos en los principios de origen divinos. En el libro de Génesis, el capítulo 24, es donde estamos, en el versículo 47, vamos a ir avanzando un poquito para ir resumiendo la historia. Dice la escritura, entonces le pregunté y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hija de Nacor, que dio luz a Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Cuando te escuchas estas historias, recuerda que te estamos diciendo que Dios permitió, porque, Abraham le mandó alhajas y el criado se las puso. Y usted diría, pero Abraham no era conocedor de que todas las alhajas, cosméticos, joyas y todo lo que existía, eso no es aprobado por Dios. Recuerden que Dios estaba tratando de ayudarle a Abraham a abandonar muchas cosas que él arrastraba, heredada y cultivado cuando vivía aquí en su parentela.
Por eso Abraham, esto fue escrito para que usted vaya viendo a través de la escritura qué fue Dios quitándolo hasta que finalmente cuando llegan al Sinaí, ya no Abraham sino la descendencia de Abraham, llegan hasta el Sinaí, entonces le dice, bueno, de aquí en adelante, la ley de Dios, mi ley va a ser esto y ustedes van a ser así y así, así, en esto, esto y esto, y vienen todas las leyes del Pentateuco, de los 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Ahí usted encuentra todos los principios que Dios estableció en toda la formación que les dio a ellos como ser humano, porque venían arrastrando mucha desobediencia, rebeldía, apostasía, y entonces fueron siendo habilitados poco a poco para que estuvieran dentro del plan divino. En el capítulo número capítulo 24, versículos 57 y 58, encontramos lo siguiente. Dice, ellos respondieron entonces, llamaremos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí iré. Déjame decirte, hermano y hermana, la fuerza o el poder no deben de usarse para coartar, obligar o impedir que el ser humano tenga libertad de expresión y libertad de decisión. Cuando una persona impone a la fuerza su criterio, y más estamos hablando de un gobierno, de un sistema religioso, se vuelve un tirano, se vuelve como un socio o amigo del diablo, porque violenta un principio que es respetar la decisión del ser humano. Cuando el ser humano, esta muchacha ya tenía su edad. Es diferente cuando son niños pequeños, entonces están bajo nuestra tutela. Pero cuando ellos crecen y son mayores, a nosotros se nos llama a respetar sus decisiones, siempre y cuando no sean decisiones que vayan a hacer mal, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ir al otro lado. Pero dice que después de negociar todo y de que todo Dios había bendecido y todo eso, ahora faltaba lo último. Vamos a preguntarle a Rebeca a ver si quiere ir. Porque si ella no quiere ir, ya hasta aquí, porque tenemos que respetarla. Entonces, a través de la historia, Dios ha sido un Dios amoroso, no hizo robots, no hizo máquinas para que le obedecieran y para que hicieran lo que Él quisiera. Y si no, pregúntale a Adán y Eva. Dios pudo haber mandado 1, 10, una legión de ángeles para que Eva no comiera esa fruta. Y Dios respetó, Dios sabía lo que iba a pasar y respetó la decisión del ser humano. Dios va a respetar tus decisiones y con mucha razón yo quiero decirte algo. Cuidado, donde asistes o donde escuchas, te están quitando la libertad de conciencia o la libertad de expresión, porque eso, hermano y hermana, es sagrado. Y Dios quiere que usted sea una persona libre. Jesús dijo, yo he venido para dar libertad, para sacar al ser humano de la esclavitud del pecado, para que usted tenga una conciencia tranquila, para que usted pueda expresar lo que usted cree y lo que siente. Y más, usted es una persona que conoce la Escritura. Entonces aquí decimos que la muchacha aceptó esto. En el capítulo 24, versículo del 63 al 67, vea lo que dice finalmente toda esta historia tan hermosa. Dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró de aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo entre vosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Oiga lo que dice a este criado, oiga, este es mi señor, hablando del hijo de Abraham. Vea el respeto que se da con la educación que se tratan las personas. Y dice, entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Aquí decimos algo más importante. El hombre y la mujer que dicen que es mejor estar solo, está fuera del plan divino. Se respeta lo que crees y tu manera de pensar y tu manera de ser, pero estás fuera del plan, porque el plan divino es que Dios estableció el matrimonio como parte del plan para que el ser humano fuera feliz. Y algún día vamos a ver que Dios sabe que cuando tu papá, tu mamá mueren, ¿con quién te vas a quedar y quién te va a atender? O sea, hay muchas cosas que tienes que analizar. Terminamos porque el tiempo se nos ha ido con la siguiente
análisis sobre esto que hemos dicho. Abraham había notado los resultados que desde los días de Caín hasta su propio tiempo dieran los casamientos entre los que temían a Dios y los que no temían. Hizo un análisis histórico y de su familia, de su parentela. Tenía ante los ojos las consecuencias de su propio matrimonio con Agar y la de los lazos matrimoniales de Ismael y de Lot. La falta de fe de Abraham y de Sara habían dado lugar al nacimiento de Ismael. Mezcla de la simiente justa con la impía. La influencia de su padre sobre su hijo era contrarrestada por la fe de los parientes de su madre y por la unión de Ismael con mujeres paganas. Mira, todo estaba pasando. Ismael, que tenía 14 años más que Isaac, se estaba uniendo con varias mujeres paganas. Los celos de Agar y de las esposas que ella había elegido para Ismael rodeaban a su familia de una barrera que Abraham trató en vano de romper. Sí, hay un periodo de la historia de Abraham que vamos a mencionar en el siguiente programa, donde vivió años de lucha, sufrimientos y dificultades por haber tenido un hijo fuera del matrimonio y con una mujer que era impía, una mujer que no estaba del pueblo de Dios. Este asunto, hermana y hermana, en este tiempo en que estamos viviendo, tienes que tener mucho cuidado. Si no tienes quien te guíe, estás soltero o soltera, tienes que venir a la Biblia, a la Escritura, porque el matrimonio no es una decisión para toda la vida. Y si tu caso ya es diferente, el remanente adventista cumplirá con darte los principios bíblicos para que puedas conducir tu barca y finalmente, sin la ayuda de Dios, pueda llegar a puerto seguro. Gracias por tu sintonía, que Dios te bendiga y que te cuides mucho, y especialmente mi consejo, insisto en esto, como está este mundo, trata, si te es posible, de estar en tu hogar antes de que el sol se oculte. Dios te bendiga. Somos el remanente adventista. Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció.